En el nombre del Señor Jesucristo, comenzamos con este mensaje. El mensaje anterior estábamos hablando, ¿cierto?, de la comisión del Señor Jesucristo, ¿cierto?, por 40 días. Ahora vamos a leer aquí en Hechos 1 al 5. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. En el primer tratado de Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas e inducciones, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces el Señor Jesucristo se apareció por 40 días a sus discípulos. Y cuando se aparece por 40 días, le da las instrucciones a sus discípulos, las comisiones. Y se apareció. Y a los 40 días, Jesús se fue y le dijo a sus discípulos que ellos se fuesen a Jerusalén, es decir, se fuesen al aposento alto a esperar, porque ellos tenían que subir en los días de Pentecostés, los días de Pentecostés para recibir el poder del Espíritu Santo. A los 40 días de la resurrección, que se apareció Jesús aquí en la tierra por 40 días con muchas dificultades, dándole las instrucciones a los discípulos, las comisiones, esas 3 comisiones que hemos leído, vayan y prediquen, pero no se hicieron, ¿cierto? No se hicieron, porque Jesús les dijo, no vayan hasta cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Aquí tenemos nosotros una reflexión. Entonces Jesús se apareció por 40 días, ya lo leímos con muchas dificultades, y les dijo el Señor, así como Juan bautizó en agua, ahora ustedes seréis revestidos con el Espíritu Santo. Ahora recordamos nosotros que los apóstoles fueron bautizados con agua primero. Jesús nos bautizó en su ministerio cuando Él estaba vivo, en los 3 años y medio, al comienzo del primer año, o a los 2, por ahí, no sé, por ahí, fueron bautizados por Jesús. Muere y resucita en la cuarentena. Y ahora hemos leído los Hechos 1, donde Él subió a los 40 días. Váyanse, no vayan a predicar, le dijo Él en la cuarentena. Y Él se fue. Él se fue. Y al irse, fue llevado al cielo. Los apóstoles regresaron al aposento alto, a donde se reunían en la casa, ahí se reunían. Tenían que subir en los días de Pentecostés. 10 días después que el Señor Jesucristo se fue a los cielos, el Señor Jesucristo se fue
a los 40 días que se apareció con sus discípulos. Los apóstoles 10 días después, a los 50, subieron a Pentecostés. Vamos a leer en Hechos, en el libro de Hechos 2, la venida del Espíritu Santo. Y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento regio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, estando ellos sentados sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces los discípulos subieron en los días de Pentecostés. Allí en los días de Pentecostés era una fiesta que se celebraba. Día de Pentecostés, los primeros frutos de la tierra, las primicias, allí subieron ellos y allí se derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos. Hablaban en lengua y profetizaban, dice esos dos, los versículos que leímos. Y había una confusión allí, porque el poder de Cristo sobre los 12 apóstoles, una confusión que se hablaba allí, una confusión tremendamente grande. Y en esa confusión Pedro se puso en pie. Vamos a leer el Hechos 2, 14 al 16. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos, todos los que habéis, estéis en Jerusalén, esto os sea notorio y oído mis palabras. Por tanto, esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro se puso en pie allí en esa fiesta, en los días de Pentecostés, se puso en pie. ¿Para qué se puso en pie? Para poner el mensaje de la palabra del Señor, para analizar y decirle a esa gente que estaba confundida, que estaban pensando mal, estaban diciendo que estos habían bebido, que estos estaban borrachos, para decirle que no era así, que era el cumplimiento del profeta Isaías, versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, no Isaías. El profeta Joel había profetizado que en los últimos días el Señor derramaría su espíritu. Entonces Pedro se puso en pie, se puso en aquel lugar y les dijo la palabra. Y los judíos que habían matado a Jesucristo, donde Pedro dice, y estos judíos que habían matado a Jesucristo se contrijeron de corazón y le dijeron a Pedro: ¿qué haremos, señores? Vamos a leer esos dos. 37. Al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llame. Allí Pedro se puso en pie, donde los discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo. Entonces Pedro los manda a bautizar ahora en el nombre del Señor Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro, él se paró a predicar la palabra del Señor. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, como allá en Lucas, ¿cierto? Cuando leímos en Lucas 24, allá donde el Señor le dijo: vayan y prediquen el Evangelio, y después le dijo: no vayáis a predicar hasta cuando ustedes sean revestidos con el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces ellos no fueron a predicar hasta cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Por eso, en la cuarentena, cuando nos manda ahí en Mateo 28, 19, San Marcos 16, 15, en mi nombre le dice, Lucas 24, del 45 al 49, vayan y predican el Evangelio. En su nombre le dice Lucas, pero ahí los retiene y le dice que no vayan hasta cuando sean revestidos. Aquí en los Hechos 2 cayó el Espíritu Santo sobre los apóstoles de Jesucristo, viene el cumplimiento de la palabra del Señor. Y al venir el cumplimiento, entonces ellos revestidos con el poder, con el Espíritu Santo, entonces Pedro se paró y dijo: en el nombre de Jesucristo. Ahí se cumplió el mandato, entonces, el mandato de Mateo 28, el mandato de San Marcos 16, 15 se cumple, donde dice: en mi nombre. Lucas, el mandato de Lucas, ahí se cumplió, porque el Espíritu Santo cayó en los Hechos 2, 38, ahí está el cumplimiento. Entonces, ¿cómo le dice Pedro? En el nombre de Jesucristo, bautícense. Entonces, Mateo 28, ¿cierto? Allá dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, su nombre, ¿cuál es? Con la revelación del Espíritu Santo, es en el nombre de Jesucristo. Y sin la revelación del Espíritu Santo, ¿a cuánto hombre o a cuánto una persona carnal? Sin revelación, lo hace en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso significa sin el Espíritu Santo. San Marcos 15, 16 dice: en mi nombre, como algunos lo hacen y bautizan en el nombre de Jesús. También quiere decir que eso es sin revelación, solamente humanamente, sin revelación. Pero como Lucas 24 les dice ahí a ellos: no vayáis a ninguna parte hasta cuando el Espíritu Santo venga. Significa revelación del Espíritu Santo. Por eso Pedro bautiza en el nombre de Jesucristo con revelación del Espíritu Santo. Por eso la iglesia de Jesucristo, o los apóstoles de Jesucristo, como Pedro, como Felipe, como el apóstol Pablo,
¿cierto? Bautizan ellos en el nombre de Jesucristo. Eso quiere decir con revelación del Espíritu Santo. Y solamente los apóstoles de Jesucristo bautizan con revelación del Espíritu Santo. Los apóstoles bautizaron, ¿cierto?, a los hermanos de todas las iglesias, porque aquí en Pentecostés, donde Pedro mandó a bautizar a sus discípulos en el nombre de Jesucristo, conforme Hechos 2:38, donde dice la vida de los primeros cristianos. ¿Cuál era la vida de los primeros cristianos? Los primeros cristianos, porque Pedro bautizó y eran como 3.000 personas, o eran como 5.000 personas que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, con revelación del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron ellos? Dice el versículo 47 de Hechos 2:47, y alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. ¿A qué iglesia se añadían aquellos discípulos que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo? El Señor añadía a la iglesia, es decir, a la iglesia de los apóstoles de Jesucristo, porque ¿dónde se derramó el Espíritu Santo? En Jerusalén. Allí el Señor abrió puertas para los judíos, para los israelitas, y allí se forma la iglesia judía de los israelitas, y el Señor añadía a los que iban a ser salvos. Allí el Señor abre puertas para los judíos, y el Señor añadía a la iglesia, ¿cierto?, a la iglesia de Jesucristo. Allá en la casa de Cornelio también el Señor abrió puertas para los gentiles. También al mismo Pedro, poniéndose en pie, hablando la palabra, vino el Espíritu Santo a la casa de Cornelio. Hechos 10, todo el capítulo hay que leerlo. Y allí vino el Espíritu Santo, los que oían la palabra del Señor. Y Pedro les dijo: bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué impide estos que fueron bautizados con el Espíritu Santo? Le dice allí a la casa de Cornelio, donde la casa de Cornelio eran gentiles. Los gentiles aceptan, creen en Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados en agua en el nombre de Jesucristo. Entonces nosotros veis cuando los apóstoles se paran a predicar la palabra del Señor, llenos del poder del Espíritu Santo, llenos del poder del Espíritu Santo, ¿cierto?, en los días de Pentecostés, y llenos del poder, llenos del conocimiento de la palabra del Señor Jesucristo, se paran, ¿cierto?, en el nombre de Jesucristo, ¿cierto?, a predicar, ¿cierto?, a predicar la palabra del Señor. Ahí en los Hechos 2:38, ahí está el cumplimiento de Mateo 28:19, ahí está el cumplimiento de San Marcos 16:15, ahí está el cumplimiento de Lucas 24. Vayan y predican. No vayan ahora, los detienen. Ahí está el cumplimiento, la revelación. Por eso los apóstoles van con toda revelación del Espíritu Santo, haciendo prodigios y milagros, con toda revelación del Espíritu, bautizando en el nombre de Jesucristo,
sanando a los enfermos en el nombre del Señor Jesucristo. Eso significa con revelación. Y echando fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo, poniendo las manos sobre los enfermos en el nombre de Jesucristo, con toda revelación, con todo poder. Los apóstoles, eso significa revelación. Pero cuando las religiones que veíamos nosotros hoy, las sectas, las iglesias o los grupos que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y hacen todas las cosas en el nombre del Padre, Hijo y Santo, conforme a Mateo 28. Eso significa sin revelación, solamente humanos hacen las cosas en el nombre, hacen las cosas en el nombre común, que es Mateo 28. Nombre común significa que no es un nombre propio, sin revelación. Y muchas religiones están haciendo esas cosas, todas las cosas haciéndolas en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un nombre sin revelación, en un nombre carnal. Mientras que San Marcos 16:15, algunos grupos hacen las cosas en el nombre de Jesús. Tampoco significa eso, es sin revelación. Porque Jesús es un nombre humano. ¿Cuántos Jesús hay en la tierra? Muchos. Entonces, en el nombre de Jesús es un nombre humano, sin revelación. No se deben hacer las cosas en ese nombre propio, no, sino porque hay nombres propios como Jesús, como Emmanuel. Son nombres propios, ¿cierto?, de muchas personas. No se deben hacer las cosas en los nombres propios como Jesús, como Emmanuel o como Cristo. Menos se deben hacer las cosas en el nombre común, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Mateo 28. Es un nombre común. Es como hacer las cosas en el nombre del camino. No es un nombre propio. En el nombre de la puerta. No es un nombre propio. ¿Cómo hacer la cosa en el nombre del pan? No es un nombre propio. Al Padre, el Padre no es un nombre propio, es un nombre común. El Hijo es un nombre común. Espíritu Santo es un nombre común. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo hay que darle un nombre propio. Y eso es lo que hizo Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, lleno del conocimiento del Espíritu Santo, lleno del poder del Señor Jesucristo. Pedro entonces le dio un nombre propio a Mateo 28 y le dijo: en el nombre del Señor Jesucristo. Le dio un nombre propio, como también hay en San Marcos, donde habla en los nombres propios. Pedro se paró con la revelación del poder del Espíritu Santo. Entonces dijo: en el nombre propio Jesucristo. Entonces las religiones, las sectas, las iglesias o los grupos que hacen las cosas en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús, o en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, eso significa
sin revelación, no tienen el Espíritu Santo. Se dicen tenerlo, pero no lo tienen. Es un espíritu engañoso que está sobre ellos. Pero los apóstoles, llenos del poder del Espíritu Santo, el Espíritu verdadero, ellos no se equivocaron. Las religiones, las sectas, los grupos, las iglesias, los hombres se equivocan. Pero los apóstoles, ellos no se equivocaron. Ellos están en la palabra correcta. Amén y amén. Oh, mi Señor Jesús.